Hola, ¿cómo están? Buenos días en este sábado con lluvia, muy fresco, muy padre, por supuesto para nosotros sobre todo. Gracias por estar siempre con nosotros en Heraldo Salud. Gracias a la gente que hace posible este programa, a Iván Lavín, a Tere Redondo, a la doctora Carrillo, Obando, a Jackie, a toda la gente que participa directa o indirectamente para hacer este programa que está orientado precisamente hacia la salud. Este es un programa para usted en donde tratamos justamente temas muy interesantes para nosotros y seguramente para usted, como el que vamos a tratar este sábado de rica lluvia. Espero que haya amanecido muy bien y gracias también a las personas que se ponen en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos muy contentos como siempre porque este asunto de las redes sociales es como mágico porque tenemos gente de Panamá, de Puerto Rico, de Colombia y gente que evidentemente no conoces en persona, pero que nos manda mensajes, Doc, y que vas a ver contigo, nos van a mandar igual los mensajes que respecto a lo que vamos a hablar el día de hoy. Y eso nos amplía la capacidad de llegada con estos temas médicos, porque la enfermedad y la salud, pues, es una obviedad, es universal, ¿no? Lo que es la enfermedad, la vejez, la muerte, en fin, son temas universales. Y hoy tenemos un invitado que me da mucho gusto verlo. Generalmente le hablo de usted, pero hoy lo voy a hablar de tú, porque pues es una parte emblemática aquí en nuestra comarca lagunera y más allá, ¿verdad? De la región. Estamos hablando del doctor Jaime Guerrero Sepúlveda. Seguramente usted lo conoce o lo identifica. Generalmente te identificamos como nefrólogo, como internista, y ahora con el tema que vamos a hablar, que es la osteoporosis. El doctor Jaime Guerrero, pues tienes un chorro de experiencia, mi doc, un chorro de experiencia aquí en la comarca. ¿Cuántos años tienes trabajando acá como médico? Acá en la región lagunera ya son 40 años. 40 años, pero estabas obviamente en otro lugar antes de llegar aquí. Sí, en la Ciudad de México. Ajá. Estuve y la parte pues ya del estudio de la carrera fue en San Luis Potosí. Sí. Inicialmente. Una de las mejores universidades. Me acuerdo del doctor Arnulfo Portales que nos presumía la Universidad la Facultad de Medicina de San Luis. Decía, jóvenes, la mejor universidad, esta está, por supuesto, dentro de las mejores, se refería a la de Torreón, pero la de San Luis le lleva ventaja. Y también tiene fama de ser buena, ¿no? Sí, en aquel tiempo pues era reconocida como, pues si no es la primera de las primeras, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que debe de mantener su nivel académico bastante alto. Sí. Nosotros nos conocimos en la Facultad de Medicina de aquí de Torreón y también tiene lo suyo la facultad, ¿no? ¿Estás dando clases ahorita, Doc? No, ya en esa parte sí ya nos retiramos, ya dejé de dar clases en la facultad. Durante mucho tiempo diste clases y estuviste en enseñanza. Estuve ahí como jefe de enseñanza en el hospital universitario y estuve en la Facultad de Medicina dando la clase de nefrología durante muchos años. Esa fue una herencia de mi padre porque él fue el que estuvo de inicio en la cátedra de nefrología y cuando él se retira, pues lo tomo yo y duré ahí varios años hasta que ya. Oye, el buen doctor Albino Guerrero, ¿no? Exactamente. Sí, y yo lo veía en los pasillos de la universidad y a veces se vestía de una forma muy particular. Decía, Doc, ¿usted va a jugar golf o va a dar clases? Las dos cosas. Era un personaje, tu papá, y que un gusto conocerlo también a él. Y luego trabajaste una fase también en el Sanatorio Español. Estamos hablando con el doctor Jaime Guerrero Sepúlveda, médico nefrólogo de nuestra comarca. Sí, bueno, realmente la parte médica, en lo privado, desde el inicio trabajé en el Sanatorio Español. Uh-huh. Y ahí, bueno, pues se creó la unidad de diálisis, se empezaron a hacer los trasplantes renales. Después de eso se creó la unidad de osteoporosis, ¿verdad? Ya anda hablando en el tiempo, ¿verdad? Y luego me tocó estar en la dirección médica, también ahí aproximadamente unos 10 años. Y después de ello ya me he dedicado básicamente al área de osteoporosis, que está dentro de las instalaciones del sanatorio o es parte del sanatorio, que físicamente está
separado por una calle, pero es parte de la institución. Sí. Y es que el sanatorio así creció, ¿no? Así se formó, así nació, diría yo, y se fue diversificando, ampliando con las cuestiones, digamos, geográficas que pues no le permitían crecer de otra manera más que así. Exacto. Sí, inicialmente cuando se fundó, pues era pues, el equivalente a una manzana, sí, ¿verdad? Y esa manzana, pues en aquellas épocas pues, era muy grande, no se llenaba, pero pasa el tiempo y pues sí, se va creciendo y como bien mencionas, pues se va adquiriendo algunas cosas alrededor de la institución y eso es lo que permite que crezca. Ahora ya le dieron un enfoque de crecimiento hacia el área norte de la ciudad. Uh-huh. Ahí se estableció una unidad de urgencias sí. Y también la unidad de oncología. Sí. O sea, hay la parte de radioterapia, que tienen un equipo muy moderno, muy actual, y la parte de quimioterapia. Y en un futuro se piensa que pudiera ahí estar el área de ginecobstetricia y pediatría. Hacia el lado del TCM. Hacia el lado del TCM, es correcto. Sí, que hay mucha afluencia, mucho tráfico y mucho crecimiento hacia allá. Hay crecimiento enorme, ¿verdad? Para esa área. Y va a haber otras clínicas también que se van a formar, ¿no? Otras, sí. Está creciendo. Nuevas con sus torres de consultorios, en fin, que ya después los tendremos por aquí también a ellos. Pero el asunto es que la manera de crecer pues se ha dado de manera muy sui generis, ¿no? En particular del Sanatorio Español. No me refiero, por ejemplo, a otros hospitales, por ejemplo, el Grupo Ángeles, que pues creció, digamos, de un inicio como una torre de hospital ya establecida. Uh-huh. Y acá como que se fue ajustando a las necesidades de la región. Exacto. Y esto es lo que acabas tú de decir. Sí, bueno, pues si el crecimiento está hacia aquel lado, pues vamos hacia esa área, digamos, exacto, por partes o por las partes que ellos consideran más importantes en este momento. Y esa área de oncología, pues está muy padre, ¿no? Sí, es un área no cualquiera, ¿no? Que la región requería, tener una unidad de oncología pues de primer nivel, ¿verdad? Uh-huh. Y así lo han hecho y entonces está muy bien estructurada, con gente muy capaz al frente de todo eso y es una necesidad que tenía la región lagunera, ¿no? Acá la parte de los consultorios, lo que sucede es que cercano al sanatorio, si recuerdas, pues está la clínica de diagnóstico. Sí. Que bueno, pues me tocó estar también y hacer lo que actualmente la estructura donde caben 60 médicos. ¿Verdad? Cercano está el área de Condomedics también. Sí, también. Alberga un grupo de médicos y hay otros áreas ahí también de consultorios cercanas. El centro médico tal vez, ¿verdad? Y así te vas un poquito hacia la parte poniente, uh-huh, pues está el centro médico, ¿verdad? Sí. Que también es una ha sido la manera. Recuerdo cuando los médicos tenían su consultorio en el centro de la ciudad, allá por la Morelos, por la Matamoros, y era como la parte más cool desde el punto de vista médico, tener el consultorio ahí, en el centro de nuestra ciudad de Torreón, Coahuila. Las cosas han cambiado bastante y como les decía, el doctor es nefrólogo y muchos o alguna parte de nosotros también lo identificamos y hablaremos de diálisis y hablaremos de falla renal también, de catéteres y de Majurker y cosas de ese tipo en su momento. Pero cuando tú dijiste diálisis pensé si te tocó igual que a mí, con los diferentes equipos así a veces de ventilación mecánica muy rudimentarios, aquellos equipos de presión. Y yo creo que tú también has visto evolucionar las máquinas de diálisis, ¿no? Sí. En ese sentido, los prismas, los de ultrafiltración, que estamos hablando de equipos de diálisis pues desde los inicios, un poquito digamos arcaicos, entre comillas, hasta lo que hay hoy en día. Sí, cómo no, pues la evolución ha sido muy importante desde que estaba yo en nutrición, donde hice la especialidad de nefrología, pues había aquellas famosas tinas enormes, ¿verdad? Que en medio de la tina se ponía el filtro, fíjate, ¿verdad? Y alrededor del filtro estaba el líquido dializante, ¿verdad? Donde se cambiaba
Sí, eran enormes. De hecho, la primera vez que yo los vi, hasta miedo te daban Sí. las máquinas esas, ¿verdad? Sí, es cierto. Y cómo pues fue cambiando y fue evolucionando. El primer riñón artificial que se puso aquí en la laguna, lo hicimos ahí en el Sanatorio Español. Ah, sí. En 1979. Fíjate. Yo recién llegado acá a Torreón, ¿verdad? Y en el siguiente año se pone el primer catéter Tenco para diálisis peritoneal. Mira. Y ahí en el Sanatorio Español y ya después se coloca. Y eso pues ya es un boom, ¿verdad? Porque creció y le dio un cambio total a la diálisis peritoneal que hacíamos con el catéter rígido y que teníamos que cambiarlo constantemente, ¿verdad? Porque nos daba un periodo de 48 o 72 horas y se quitaba y a las 3 o 4 semanas otra vez ahí habría que colocarlo. Entonces sí, se ha visto la evolución a través del tiempo de todas esas... Pues va a estar padre la plática, o ya nos platicarás esta parte histórica y presente de la evolución de la diálisis en nuestra comarca y que mucho tiene que ver con la diabetes y con la presión arterial y con el asunto de trasplantes. Ya platicaremos en otra ocasión con el doctor Jaime Guerrero. Y digo en otra ocasión porque en esta ocasión lo invitamos justamente a platicar de los huesos rotos, ¿no? Qué dolor de cabeza para las personas que ya no son jóvenes, que ya no somos jóvenes, que ya estamos superamos los 50 años y que de repente pues llama a la paciente o le dice a su familiar que se cayó y que se fracturó un hueso, ya sea la cadera o el hombro o la mano o el antebrazo, y nosotros empezamos una búsqueda de por qué fue la causa o cuál fue la causa de esa fractura. Sí, casi todos nos dicen, doctor, pero si apenas se pegó, doctor, apenas mi mamá, mi tía, mi abuelita apenas rozó la puerta y cargó al bebé o al nieto y resulta que se fracturó el antebrazo o se cayó de la cama y se fractura la cadera. Y empezamos un estudio muy, muy particular de buscar, sobre todo en mujeres, tú me corriges, el origen o la causa de por qué un golpe tan pequeño fractura un hueso tan grande como en el caso de la cadera. ¿Qué pasa ahí, Doc? Lo que sucede es que el hueso se vuelve frágil. Se vuelve frágil. En realidad el esqueleto óseo tiene la particularidad que pesa muy poco. Tú particularmente, por ejemplo, pesarás 75 kilos y tu masa ósea no llega ni a los 3 kilos, pero tiene una gran resistencia. Lo tiene que soporta pues esos 75 kilos, ¿verdad? ¿Qué pasa a través del tiempo? Lo que sucede es que se va haciendo frágil la estructura del hueso. No solamente se afecta la cantidad de masa ósea, sino que también se altera la calidad de ese hueso. Eso es lo que hace susceptible que una persona, ante un impacto menor, como bien lo mencionas, llegue a tener una fractura. Y esto sucede generalmente en edades mayores, pero alguien ha mencionado por ahí que la osteoporosis es una enfermedad pediátrica. ¿Y por qué es esto? Es porque depende mucho de lo que le llamamos la masa ósea pico, o sea, es la máxima ganancia ósea que se tiene a través de la vida. Y eso empieza antes del nacimiento, en la vida intrauterina, y va aumentando en el transcurso de la vida, y la máxima ganancia ósea se obtiene alrededor de los 25 a 30 años. Ahí es cuando los huesos están más fuertes, digamos. Exacto, ¿no? Ahí es cuando tenemos una masa ósea mayor, ¿verdad? Después de los 30 años se mantiene estable y ya después de los 40 empieza a disminuir muy gradualmente. Y luego vienen etapas de la vida en la mujer, por ejemplo, la menopausia, que acelera esa pérdida de masa ósea. Y después de eso, por la edad,
intervienen otros factores que van haciendo que esa masa ósea vaya disminuyendo y la fragilidad del hueso también vaya aumentando. Es por eso que es mucho más frecuente observar estos problemas, particularmente fractura de cadera en personas de arriba de 70 o 75 años. Pero estoy viendo, es una falsa imagen mía de que es más frecuente en las mujeres. Es correcto, es correcto. Se calcula que 1 de cada 2 mujeres arriba de 50 años tendrán en el transcurso de su vida una fractura. Uh-huh. ¿Qué tienen las mujeres o qué no tienen las mujeres que las hacen más susceptibles a fracturarse que el hombre? Para empezar, esa masa ósea pico que comentamos hace un momento, la mujer no logra una masa ósea del grado del hombre. Ya. ¿Verdad? Entonces ya ahí, desde etapas más tempranas de la vida, hay una diferencia entre el hombre y la mujer. ¿Verdad? Luego llega el otro punto que hace la gran diferencia, que es la menopausia. Uh-huh. La mujer, en forma brusca, el cese de la producción de estrógenos, la parte hormonal, hace que se pierda hueso en forma más rápida. Eso no sucede en el hombre, que la disminución de hormonal es más gradual y se sostiene a través de más años, ¿verdad? Y esos 2 factores son los que hacen la diferencia. Y sí, es definitivamente más frecuente. Como comentaba, 1 de cada 2 mujeres arriba de 50 años en su vida tendrá alguna fractura de algún hueso, no cadera específicamente, puede ser antebrazo, húmero, vértebras, que es la otra muy importante, ¿verdad? Y 1 de cada 4 hombres lo tendrá. Entonces sí es más frecuente por esa razón en la mujer. ¿El café o el cigarro influyen en este asunto de la osteoporosis? Sí, tienen cierto efecto en la absorción de calcio a nivel intestinal, ¿verdad? Y también tienen un efecto a nivel renal que hace que no se reabsorba como debe ser el calcio. ¿Con los dos? ¿Con café y cigarro? Particularmente el café. Dale. Particularmente el café. El tabaquismo está más relacionado con problemas de tipo de la circulación del hueso. Que afecta. O sea, afecta, pero de manera indirecta, de manera diferente. Diferente, exacto. Sí. Y como tú lo sabes, pues el tabaquismo pues, se asocia a una enfermedad cardiovascular, una enfermedad cerebrovascular, y también influye en la salud ósea. Yo tenía la esperanza de que dijeras que el café no. Pero los diste la torre a los cafeteros y batallé un chorro para dejar el cigarro. Oye, pero yo no voy a dejar el café, es uno de los placeres que tengo. Es importante mencionar que no te lo tienes que quitar, ¿no? ¿Verdad? El problema es el exceso. Okay. ¿Con cuánto le recomiendas a una mujer o hombre? Hasta 2 tazas al día. 2 tazas, ok. Es una cantidad adecuada y no le va a dar problemas. De 3 o más es cuando sí pudiera influir. Ahora, es un factor agregado, no es el único. No es que quitas el café y ya no te vas a fracturar. Es correcto. No sucede así. Así es. El factor primordial en la osteoporosis, estamos hablando de la osteoporosis posmenopáusica o senil. El principal factor es la herencia. Se hereda la osteoporosis. La masa ósea está determinada genéticamente en un 70-75%. El resto de ese porcentaje para llegar a 100 vienen todos esos factores agregados. Entonces ahí le metemos el tabaquismo, viene el exceso de café. Oye, me diste para arriba con lo del café y luego me diste un bajón con lo de la herencia. O sea que si tengo a mi papá, a mi abuelo que se fracturó de cadera de esa manera que estamos hablando, con un golpecito a los 70, 80 años, tienes el riesgo también. Tienes más probabilidad. Que eso vaya a pasar. Sí, tienes más probabilidad, ¿verdad? A veces la expresión puede ser más dominante en unas familias que en otras, pero sí, la herencia... También que me caías, ¿no? Oye, y luego el asunto de la dieta, ya ves que el calcio, la vitamina D,
porque las pacientes llegan, doctor, tengo que tomar muchas vitaminas y pues ¿de cuál? Y ese muchas es todo y nada, ¿no? Y qué dosis, y que me dijeron que si servía para consolidar o para fortificar los huesos, sobre todo calcio y vitamina D. ¿Sirven? Sí, son fundamentales, pues el hueso, los nutrientes del hueso pues, son proteínas, minerales, entre ellos calcio particularmente, ¿verdad? ¿Pero qué no lo tenemos nosotros con la dieta normal o hay que agregarle calcio? Generalmente hay muchos alimentos que tienen una cantidad adecuada de calcio y si tú tienes una dieta balanceada, puedes llegar a la cantidad necesaria de calcio para tu organismo, que son alrededor de 1000 miligramos por día en una persona de menor de 50 años y alrededor de 1200 arriba de los 50 años. O sea, comiendo bien lo suples ahí, ¿verdad? De hecho, en general, yo en lo particular, en el manejo de un paciente con osteoporosis, busco primero que el calcio que necesite lo obtenga de sus alimentos, porque viene siendo el calcio más biodisponible y no a través de suplementos y de tabletas que a veces irrita la pancita, sí, ¿no? No son toleradas muy bien digestivamente y mucha gente no la necesita porque ingiere una buena cantidad de calcio. Afortunadamente hay muchos alimentos que 2 o 3 alimentos que digas tú, este tiene calcio. Ya ves que el plátano y el tomate con el potasio. Exacto. Y acá con el calcio, ¿cuál? Aquí el primordial serían los lácteos. Lácteos, queso. Exacto. Leche, quesos, jocoque, yogur, todos los derivados de la leche. Light, la misma leche light. Sí, ahí cambia el contenido de grasa, pero no el contenido de calcio. ¿Verdad? Entonces los lácteos son ricos en calcio. Los lácteos particularmente es el alimento primordial. Y respecto a la vitamina D. La vitamina D, hay muy pocos alimentos que tienen vitamina D y la tienen en una cantidad limitada. La mayor parte de la vitamina D la obtenemos de la piel. De la piel. Por irradiación del sol, los rayos ultravioleta, genera ahí el colecalciferol. Entonces, ¿el sol activa la piel o...? Activa en la piel, ¿verdad? Una enzima que hace que se convierta el colecalciferol en vitamina D. Ok. Y eso luego sigue un paso a nivel del hígado, donde se forma la 25-hidroxivitamina D. ¿Y para qué sirve la vitamina D en relación al hueso? Okay. Ahí tiene varios efectos. Tiene un efecto primero, por ejemplo, en el intestino, aumenta la absorción intestinal de calcio. Okay. A nivel del riñón, lo mismo. A nivel tubular, proximal primordialmente, aumenta la resolución tubular de calcio. Luego tiene un efecto particular en las glándulas paratiroides y inhibe la secreción de hormona paratiroidea. O sea que desde el punto de vista estructural, digamos, hablar de calcio es hablar de hueso y hablar de hueso también es hablar de calcio. Desde el punto de vista estructural no estamos hablando del calcio ese intracelular que se mueve para adentro y para afuera de la membrana, sino más bien desde el punto de vista anatómico y estructura. Es así. Es así. El 99% del calcio que tenemos en el organismo está en el hueso. Está en el hueso, ok. Y la vitamina D sirve para absorberse de diferentes formas, pero absorbe calcio. Es correcto, ¿no? Y desgraciadamente no nos asoleamos como antes. Aquí. Aunque tenemos mucho sol. Aquí, digo. tenemos para dar y regalar, ¿verdad? Oiga, estaba pensando en el uso de los bloqueadores. Ya ves que, bueno, por un lado, pues en la región tenemos sol para aventar, para regalar. Y recomendamos los dermatólogos y los médicos usen bloqueador para el cáncer de piel y para las arrugas y lo que tú quieras, ¿no? Ese uso de bloqueador impide la actividad de la vitamina D. Es correcto. Entonces tenemos por un lado es bueno y por otro lado no. O sea, entiende uno que, bueno, puede producir las dermatitis solares, ¿verdad? Puede favorecer un cáncer, ¿verdad? Y eso hace que la gente se cuide en ese sentido, se cubra
y se exponga nada más una parte del cuerpo al sol, como es la cara, pueden ser los brazos, pues la vestimenta que tiene en general pues no permite que te asolees, a menos que te vayas a la alberca y te pongas ahí el traje de baño o a la playa, en fin, ¿verdad? Pero pues eso no lo hacemos todos los días. Y el miedo a los problemas en la piel hace que no recibas el sol suficiente. Eso es lo que produce más frecuentemente deficiencia de vitamina D. Y luego, en relación a la dosis, ya ves que con este asunto del COVID se recomendaba la vitamina D como un inmunoestimulador o regulador y recetamos toneladas de vitamina D por lo noble que es justamente, ¿no? Que nadie supo cuál era la dosis exacta, ¿no? Pues, bueno, pues, de manera, digamos, casi empírica se recetaba la vitamina D, pero la dosis exacta, pues, era un misterio, ¿no? Pero eran grandes dosis. Acá hay una dosis en particular para la prevención, digamos, de la osteoporosis. Sí, en general los requerimientos de vitamina D en los menores de 50 años es entre 400 y 800 unidades diarias de vitamina D. Eso vienen las pastillas, así vienen. Así vienen, ¿verdad? Arriba de los 50 años es la dosis requerida por el organismo, son de 1000 unidades por día. Como mencionas tú, ahora con el COVID se usaron dosis muy altas, 5000, 10,000 unidades por día. Es una dosis muy alta, ¿verdad? Y bueno, lo que realmente se sabe de la vitamina D en relación al COVID es que en las personas que tenían niveles más bajos de vitamina B desde el inicio, pues su evolución no era tan buena como los que tenían un nivel adecuado. No se sabe o no está claramente establecido que pueda servirte como tratamiento, ¿verdad? Pero sí se ha asociado pues a una mala evolución el que tengas una deficiencia de vitamina D. Es por eso de ahí surgió el dar mucha vitamina D en los casos de COVID, ¿verdad? Y desgraciadamente ha persistido, porque el exceso de vitamina D pues, puede traer problemas. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Uno de ellos es que formes cálculos en los riñones, puede favorecer calcificaciones vasculares. Te pasas de tueste. Te pasas de tueste. Ahora produces calcio. Ahora produces sí, porque piedras. Reabsorbes más calcio a nivel intestinal, a nivel renal, ¿verdad? Y favoreces que se deposite ese calcio en algunas partes del organismo, muy frecuentemente en el riñón, por eso forman los cálculos renales, o a nivel parenquimatoso o vascular propiamente, ¿verdad? Oye, Jaime, y mencionamos café, tabaco, pero no dijimos nada del alcohol. El alcohol también es otro factor de riesgo. También no te voy a asustar que dejes totalmente el alcohol, ¿verdad? Porque si no, creo que vamos a salir aquí un poco deprimidos. Te toca una fractura por herencia y bajen el café y quita el alcohol. Creo que ya no me vas a volver a invitar. No, está bien una cantidad limitada. Se calcula que vamos a decir el equivalente a 2 copas o 2 onzas de alcohol. No tienes ningún problema, ¿no? Pero ya si eres alcohólico, pues ya. De 3 onzas o más diarias, sí puede tener un efecto secundario, ¿no? Lo que pasa con el alcohólico es que encima de consumir mucho alcohol, sustituye la comida, o sea, ya no come, ya no tiene el aporte ni de vitamina D ni de calcio. Exacto. Entonces ahí ya, pero estamos hablando del alcoholismo empedernido, ¿no? Sí. En esos casos sí. Todo esto nos lleva a que el paciente tenga ciertos factores de riesgo para que se fracture. La idea es que no lo haga. Seguramente tú tienes una visión de la fractura distinta a la nuestra, o a lo mejor compartimos algo, ¿no? Y ese algo que quizás ahí vamos a estar de acuerdo el doctor Jaime Guerrero y yo, es en el famoso riesgo quirúrgico. Él tiene una vena de medicina interna, por supuesto, ¿no? Que compartimos esa vena y que no nos gusta operar a los pacientes que tienen ese famoso riesgo quirúrgico. Somos como medio temerosos, ¿no? Así como que hemos visto tanto en esta vida desde el punto de vista médico que decimos, señor, mejor prevenga la fractura de cadera, porque el traumatólogo sale
en hombros, sale partiendo plaza de quirófano, diciendo que ya le puso la cadera completa, la prótesis de cadera, o bien ya lo operó de la columna o del brazo, del radio, y sale así como torero, y literalmente, ¿no? Vestido con su uniforme quirúrgico y ostentando, presumiendo, jactándose de que el procedimiento quirúrgico fue un éxito, ¿no? Y luego después vienen ciertas complicaciones por la edad, por el estado de comorbilidad, de que si es diabético, si es hipertenso, y entonces ya las cosas ya no salen tan bonitas al segundo o tercer día, o incluso en casa, en donde hay ciertas complicaciones postoperatorias, y por eso no nos gusta a nosotros. Vamos a hablar de estas complicaciones y de lo importante de prevenir las fracturas con el doctor Jaime Guerrero Sepúlveda, médico nefrólogo de nuestra región. Regresamos, vamos a una pausa. Regresamos a su programa Heraldo Salud, la voz de la salud de nuestra comarca. Estamos hablando de osteoporosis, de diálisis, de nefrología, pues es que tenemos aquí un librote de medicina de ambulante en nuestra mesa, que es el doctor Jaime Guerrero Sepúlveda, y que ha visto muchas cosas en su carrera como médico. Y esas cosas son justamente las complicaciones de las fracturas, ¿no? De las fracturas a partir de los 50 años, yo no diría la tercera edad. Van incluidas, por supuesto, las de la tercera edad, cualquiera que sea la causa, pero no nos gusta que ni que el paciente arriba de 50 años se fracture porque, como le decía, la parte técnica quirúrgica parece ser pues fácilmente resuelta por los traumatólogos principalmente, o por el cirujano de columna, que también tiene una subespecialidad, los cirujanos de columna, ¿no? Es decir, hay traumatólogos especialistas en cirugía de columna y hay neurocirujanos especialistas en cirugía de columna. Es decir, ya se ha perfeccionado, digamos, la cirugía de columna, pero lo ideal es no llegar a eso, ¿verdad? Para evitar ese tipo de complicaciones, de las escaras, de las úlceras, de los famosos coágulos en los pulmones, tromboembolia pulmonar, en fin, que hacen que el paciente tenga mayor probabilidad o mayor riesgo de fallecer después de una cirugía de este tipo, ya sea en columna o en cadera. Hablábamos fuera de los micrófonos de un fenómeno bien importantísimo que se nos había escapado al doctor Jaime Guerrero y a mí, que es la función del esqueleto, justamente, ¿no? Una cosa es la de sostener, pero también, pues, la parte motriz, la de moverse. ¿Es importante moverse para no complicarse? Definitivamente. A través de la vida es fundamental la actividad física. Uh-huh. Esto es un factor que influye mucho en el desarrollo también de la masa muscular. Uh-huh. Por razones naturales, en las cuales intervienen muchos factores, muchos de ellos hormonales, la masa muscular llega también a un punto máximo uh-huh. dentro de la evolución de la vida de una persona, y cuando llega alrededor de los 40 años o un poco después empieza a perder masa ósea y masa muscular. O sea, van muy de la mano. Uh-huh. Y si no tenemos actividad física, esa pérdida es mayor y llega a producirse lo que se llama una sarcopenia. Yeah. Sarcopenia lo que quiere decir es que hay una disminución en la masa muscular, se mide sobre todo a nivel apendicular, en extremidades uh-huh. superiores e inferiores, pero no solamente es disminución de la masa de los músculos, sino es también alteración en la función de esos músculos y en la fuerza de esos músculos. Entonces, en conjunto con eso, crean pues este escenario clínico de la sarcopenia, que es muy mal acompañante de la fragilidad ósea, porque va a favorecer una caída que es la que desencadena el 90% de los casos. Los pacientes, digamos que están por algún motivo postrados o duran mucho tiempo en cama o en silla de ruedas, se están, iba a decir, iba a inventar una deshuesificando. Algo parecido pasa. Sí, sucede, es correcto, ¿no? Una persona inmovilizada en cama por alguna enfermedad, cualquiera que sea, después de un mes de no moverse de la cama,
puede perder un 25-30% de la masa ósea. Mira nada más. O sea, se pierde en forma muy acelerada. Entonces, ahí el efecto de la gravedad es muy importante. Eso mismo les pasa a los astronautas cuando van al espacio y que no tienen efecto de la gravedad. O sea, y eso no se suple con el calcio y la vitamina D. O sea, que digas tú, estoy en cama, pero no te preocupes, estoy tomando calcio y vitamina D. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Ahí tienes que establecer un programa de actividad física de rehabilitación cuando el paciente está en cama para movilizarlo. Y movilizarlo tempranamente, y esa es una de las... ¿Le recomiendas que vaya a un fisioterapeuta a esas personas que les haga sus ejercicios por lo menos 2 o 3 veces por semana? Es correcto. En la casa. En la casa, lo que tengas que hacer para moverlo. Porque muchas veces pacientes o que son posoperados o pacientes, aunque no tengan ninguna cirugía, pero por la edad, tienden a ir disminuyendo su actividad física. Y se recomienda por lo menos una caminata, lo más sencillo. No tiene que hacer ningún ejercicio así muy elaborado. Ya. La simple caminata. Y se calcula que si una persona tiene actividad física entre 200 a 300 minutos por semana, es una actividad suficiente para que mantenga su masa muscular o la pierda mucho más lento. O sea, hay que caminar, hay que asistirse. Es que yo creo que a veces hemos subestimado ese asunto de la movilidad y nos mantenemos con esa término de moda hoy de nuestra zona de confort, ¿verdad? Es decir, pues, tenemos el control, tenemos nuestra silla de ruedas eléctrica, muy bonita, ¿verdad? Nos avisa, nos da, nos levanta, nos permite dar vuelta a la derecha y a la izquierda, etcétera. Y subestimamos la parte de movilidad, ¿verdad? Correcto. Y eso nos va a llevar, dentro de muchas otras cosas, a perder la masa de nuestros huesos y después, pues, ya no tenemos la fuerza para continuar caminando o deambulando. Sí, la alteración en la función muscular, en la coordinación neuromuscular es fundamental, ¿verdad? Y la manera de mantenerla es haciendo actividad física, ¿verdad? Eso te va a permitir definitivamente prevenir muchas fracturas. Y esto es válido incluso para una persona que ya se fracturó. Ya. Porque hay que evitar una segunda fractura. Ya de por sí, la persona que ha tenido una fractura tiene un riesgo mayor de una nueva fractura. A veces un doble o triple riesgo, ¿verdad? Entonces hay que movilizarlas. De hecho, hay un programa que está establecido por la Organización Mundial de la Salud y la Fundación Internacional de Osteoporosis para detectar a las personas que ya se fracturaron, o sea, se detectan en los hospitales, ¿verdad? Y tomarlas desde ahí y en un equipo multidisciplinario en el que intervengan los ortopedistas, los nutriólogos, los fisiatras, ¿verdad? El internista, ¿verdad? Para que se pueda establecer un programa para evitar esa segunda fractura. Porque desgraciadamente, y hay estudios en hospitales de primer mundo, que de las personas que llegan a un hospital por alguna fractura, solamente el 10% de esos pacientes llegan a salir del hospital con algún tratamiento. Mira. ¿Verdad? Y desgraciadamente muchas veces piensan que el tratamiento es nada más calcio y vitamina D, y esto desgraciadamente no es así. Se necesitan otras cosas. Y ahora una de las cosas que ha cambiado a través del tiempo en este sentido es que nos permite ir calculando mejor qué tanto riesgo tiene una persona de volverse a fracturar. ¿Verdad? Hay elementos, hay un elemento que se llama método que se llama FRAX, que fue elaborado en la Universidad en Inglaterra, que él toma en cuenta varios factores y a través de eso hace un cálculo. Y hay otra cosa nueva también que nos permite medir la microarquitectura de las vértebras. Es el Trabecular Bone Score. Ya. Y ese también es otro elemento que antes no teníamos y que ahora lo contamos con él.
y también nos puede hablar de quién está más en riesgo. Fíjate que ahorita me llamó la atención, tú dijiste detección, y hablando de síntomas, generalmente pues para el paciente con diabetes tiene unas características de síntomas: sed, que orina mucho, pierde peso, etcétera. El paciente hipertenso, dolor de cabeza, zumbido de oídos y mareo. En el caso de la osteoporosis, pues no nos vamos a esperar a ese síntoma de la fractura, ¿no? ¿Hay síntomas previos para la osteoporosis de que digas tú, clínicamente este paciente tiene osteoporosis porque tiene algún síntoma, se queja de algo? ¿Es así en este caso en particular de esta entidad de osteoporosis o no hay? En general se dice que la osteoporosis es una enfermedad silenciosa, y que la primera manifestación es la fractura. Cuando uno ha visto ya muchos pacientes a través de la vida, sí tienen algunas molestias vagas, como dolor, por ejemplo, muy común a nivel lumbar, o dolor en extremidades, calambres, fragilidad en las uñas, pero esas son molestias muy vagas que no le llaman la atención a una persona lo suficiente como para acudir a una atención médica. Sí, casi lo que te llama la atención es la fractura. O sea, las fracturas de columna, por ejemplo, ¿hay algún síntoma en las fracturas de columna cervical del cuello? Sí, definitivamente ahí la parte fundamental es el dolor. ¿Duele? Es un dolor muy intenso, muy agudo. Que no tenías. Que no tenías, aparece súbitamente, ¿verdad? Y eso hace también que te limite tus movimientos. Entonces, y es que uno cree cuando piensas en fractura de columna, estamos acostumbrados a los huesos largos, por ejemplo, que se rompen de un lado para otro, se desplazan, algunos hasta se exponen por la piel, y uno cree que la columna se puede pasar algo similar, ¿no? Que que el hueso se tiene que dispersar o fragmentar para allá y para acá. Pero no pasa así, las vértebras se fracturan de una manera distinta, sobre todo a nivel cervical. ¿Cómo es? Es correcto. Como tú bien mencionas, las fracturas de los huesos largos, pues gritan, la fractura grita. Sí. Entonces, cuando le dice al paciente, duele, probablemente se fracturó. No se puede mover, y entonces acude inmediatamente a un servicio de urgencias o a un hospital, ¿verdad? Las fracturas vertebrales, particularmente te voy a mencionar las fracturas de las últimas dorsales y las primeras lumbares, que son las fracturas vertebrales más frecuentes. Yo pensé que eran las de cuello. No, las más frecuentes son de T10, T11, T12 y las primeras dos lumbares. Estamos hablando de que de la tetilla hacia abajo. Exacto, las últimas dorsales, ¿verdad? Y las primeras lumbares. Ok. Entonces, esas fracturas pueden pasar desapercibidas porque dependiendo del grado de la fractura son las molestias que da. Si es una fractura mínima, la paciente puede tener dolor, pero es un dolor que no le llama mucho la atención y que lo atribuye a que durmió mal, a que no tuvo una postura adecuada. Sí, pues estamos pensando en el contexto de los pacientes de esa edad, ¿verdad? Exacto. Que, desde que amaneces te duele todo. Y te duele todo. Entonces, no busca atención médica porque no le llama la atención, ¿verdad? De hecho, se calcula que solamente el 30% de las fracturas vertebrales se detectan tempranamente, por esa razón, ¿verdad? En cambio, cuando hay una fractura ya en cuña, o sea, una fractura de una proporción mayor, ahí sí produce un dolor muy intenso que el paciente sí acude a atención, ¿verdad? Ahora, muchas veces paciente que tú ves en la consulta con dolor lumbar, sobre todo, o torácico, o en la parte baja, pues piensas en muchas cosas y no necesariamente en una fractura, pero es muy sencillo tomarle una radiografía en posición lateral de la columna toracolumbar y con eso detectas una fractura. Ahí también, al momento de hacer una densitometría, hacemos lo que se llama una morfometría vertebral y es una toma lateral de la columna. Agarramos desde la T4, la vértebra 4 torácica, hasta la cuarta lumbar y ahí detectas muchas fracturas. Entonces, cuando tienes una persona
con una osteoporosis importante, con factores de riesgo, y que te refiere ya a molestias de dolor lumbar, aunque no sea muy intenso, es conveniente investigar la posibilidad de una fractura vertebral. O sea, descartar si tiene una fractura. Hay que descartarla. La idea es que no la tenga, y esa es una de tus actividades profesionales, prevenir las fracturas por osteoporosis. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es la manera de guiar a los pacientes para que no tengan, si la tienen, osteoporosis, para que se traten, para evitarla y para evitar la fractura? O sea, ¿cuál es la dinámica ahí desde el punto de vista médico? ¿Hay algún estudio en particular? Tú mencionaste algo de densitometría. ¿Nos puedes ampliar esto? Sí, cómo no. En general, si hablamos de la género que es más frecuente la osteoporosis, en la mujer particularmente, después de los 50 años, que es el promedio en que se presenta la menopausia, es una persona en la cual hay que ya tener en mente la posibilidad que pueda tener osteoporosis. O sea, no hay que esperarte a que tengas una gran déficit en la masa ósea para empezar un tratamiento. Ni mucho menos a la fractura, ni a esperarse a la fractura. No hay que esperarse, exacto, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedes hacer ahí? Bueno, si tienes una persona en una etapa de la vida en la cual es más frecuente que eso ocurre y le agrega los factores de riesgo que mencionamos hace un momento, que si el tabaco, que si el café, si el alcohol, si la vida sedentaria, ¿verdad? La herencia que está ahí muy importantemente, ¿verdad? El uso de medicamentos también que no mencionamos, ¿verdad? El uso de esteroides, por ejemplo. Sí, tan frecuente. El uso de diuréticos, el uso de heparina, el uso de quimioterapia, en fin, hay muchos medicamentos que lo pueden favorecer. Cuando tienes factores de riesgo y en una edad determinada, por arriba de los 50 años, en una mujer que está cruzando los primeros años de la menopausia, esa persona, lo conveniente es hacerle una densitometría. En el hombre, generalmente esto aparece en edades más tardías. Entonces estamos hablando de los 65 años o más. Pero puedes hacerla antes. Si ya se te fracturó, hay que hacerla. A la fractura hay que hacerle mucho caso. Sí, claro. ¿Verdad? Porque ese sí es una llamada de atención muy importante. ¿De qué te habla una fractura? De fragilidad. Entonces, a esa persona, independientemente que no tenga los 65 años, es en el hombre que decíamos, hazle una densitometría. ¿En qué consiste? ¿Nos explicas el famoso densitómetro? ¿Nos explicas cómo funciona brevemente? Imagínate una mesa de rayos X, en la cual hay una fuente de poder y emite fotones de diferente magnitud. ¿Es rayos X? Es un tipo de rayos X. La diferencia con los rayos X común es que es un voltaje muy bajo, ¿verdad? Y usa 2 voltajes diferentes. ¿Para qué se hace eso? Al usar 2 voltajes diferentes, permite diferenciar el hueso del tejido adiposo o del tejido muscular. Entonces, es una mesa la cual tú recuestas al paciente, ¿verdad? Y hay una emisión de esos rayos X y por encima de él un detector que ve cómo se transmiten esos rayos X a través del hueso y eso pasa a un sistema computarizado y ves una imagen. Y además de ver una imagen, cuantificas. Lo más importante es cuantificas cuántos gramos por centímetro cuadrado de calcio tiene. O sea, el espesor del hueso. Sí, es una medida bidimensional, ¿verdad? Para hacer una medida volumétrica necesitarías una tomografía. Pero esta es una medida en 2 dimensiones, en la cual mides la densidad, o sea, la cantidad en gramos por centímetro cuadrado. Estamos hablando con el doctor Jaime Guerrero y te voy a hacer una pregunta que nos pasa a los internistas con cierta frecuencia, que es el que llega la paciente un poco alarmada porque se hace una densitometría
Hay diferentes tipos. Ahorita nos platicas la utilidad de los portátiles, si sirve o no sirve los portátiles. Y nos dice, doctor, me hice una densitometría y mire, hay colores, ¿no? Verde, amarillo y rojo. Y hasta los colores así como que nos impactan un poco a la paciente que por primera vez se hace este estudio. Y luego dice, y aquí dice que tengo osteopenia, me voy a fracturar, ¿qué voy a hacer, doc? Y con cierta alarma. Hay una diferencia entre el término osteopenia, si eso significa algo, y osteoporosis. Sí, la diferencia es que tanto se ha perdido la masa ósea. Cuando la masa ósea se ha perdido en un grado menor, se le llama osteopenia. Cuando ha perdido una cantidad mayor, se le llama osteoporosis. Esto que mencionas tú de los colores es muy cierto. Y entonces la persona hace el diagnóstico según el color, ¿verdad? Y eso es muy, muy, muy duro porque no necesariamente eso le va a dar una idea adecuada de cómo está. Hay que tomar en cuenta, es muy importante, qué bueno que lo mencionaste, no solamente es la medición de la masa ósea a través de una densitometría la que hay que tomar en cuenta, sino que hay que tomar en cuenta todos estos factores de riesgo que mencionamos. Yeah. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las fracturas suceden en osteopenia y no en osteoporosis. Chihuahua, ¿cómo, Jaime? ¿Qué pasó? Acabas de romper un paradigma ahí. O sea, me estás diciendo que sí, exacto. O sea, sí, estás diciendo que la primera es más rápida que la tercera. Y la razón es muy sencilla, que esas personas que tienen osteopenia es un número mayor y es un número de personas en las cuales hay presencia de esos factores de riesgo que mencionamos, ¿verdad? Que hacen que esa persona se pueda fracturar aunque no haya llegado al grado de osteoporosis. Un ejemplo muy claro. Entonces los médicos internistas, perdón que te interrumpa, que decíamos, no se preocupen, todavía no llega a la osteoporosis, usted tiene osteopenia, no se preocupe, mientras no llegue a la osteoporosis, usted siga su vida normal. Estábamos en un error. Hay que cambiar el concepto. Hay que cambiar el concepto. Es muy importante. Es muy importante. Mira, un buen ejemplo es, por ejemplo, en la diabetes, sí, que es tan común en nuestro medio, desgraciadamente. La diabetes afecta mucho la calidad del hueso. Entonces, si tú tienes una persona no diabética con una masa ósea en osteopenia, vamos a decir, y tienes un diabético con la misma masa ósea en osteopenia. O sea, osteopenia es la fase previa a la osteoporosis. Es correcto. Es la previa. Es la previa. Pero no me checa eso que a pesar de que es la previa a la osteoporosis, que está menos desgastado el hueso, es donde más se presentan las fracturas. Exacto. Por la razón de que no medimos la calidad ósea, medimos la cantidad. Ya. Y entonces, esa persona diabética tiene alteraciones en la calidad del hueso, que no la medimos. Sí. ¿Verdad? Entonces, esa persona diabética, con la misma masa ósea que la otra persona de su misma edad, con sus mismos factores de riesgo, tiene más riesgo de fracturarse por ser diabético. Muy interesante. Esto se apreció inicialmente en la diabetes tipo 1. Ya se sabe ahora que en la diabetes tipo 2 también ocurre lo mismo. O sea que a los pacientes diabéticos les va mal por todos lados. Les va mal y tiene que tomar medidas tempranamente. Es como también el paciente que recibe esteroides por alguna enfermedad, ¿verdad? Es lo mismo, altera la calidad del hueso. Esa medida que te mencioné inicialmente, el escorosio trabecular, es una medida de la calidad del hueso. ¿Por qué? Porque lo que hace es medir cómo están las trabéculas. Aquí lo hacemos en la comarca. Sí, lo hacemos al sanatorio. ¿Cómo se pide ese estudio? Escorosio trabecular. Ok, y lo hacen en columna. Sí, lo hacemos en columna y generalmente lo hacemos siempre, o sea, haces la densitometría y haces el escorosio. También. De una vez. Jaime, nos queda poco tiempo. Te voy a hacer preguntas cortas. Sí. Y espero también respuestas cortas por cuestión de tiempo, no por otra cosa, ¿no? Densitómetros que se hacen hasta la parroquia. ¿Qué pasa ahí?
Hay un error de precisión muy grande en ese Da tipo de misa los estudios. domingos y sales con el Padre Nuestro y con tu densitometría. Te dan la bendición y la Sí. densitometría, ¿Qué pasa ¿verdad? ahí? Desgraciadamente es una mala práctica, ¿verdad? Que va a dar lugar a muchos errores. Vas a clasificar a muchos pacientes con osteoporosis cuando no la tienen, y también pasa lo contrario. Entonces, no, por ahí no va la cosa. No es recomendable. No va la cosa por ahí. El densitómetro portátil, fuera de donde se haga, ¿sirve o no sirve? También tiene ese problema de error de precisión. El error de precisión en una densitometría central, ¿verdad? O sea, tú no harías una campaña de densitometría en la Plaza de Armas. No. Ok, No. ya, con eso nos dijiste todo. No, Ya, no es útil, es muy es útil. populista, digamos. Exacto. Sí. Se le trató de dar hace tiempo un papel mayor, preponderante, pero no lo tiene. Aunque la regales. Aunque la regales, no es cuestión de costo. No te es útil. Ok. Tratamiento. ¿Hay tratamiento para la osteoporosis? Sí, actualmente hay varios tratamientos, afortunadamente, que a través del tiempo pues los hemos ido conociendo, pero ahora tienes un arsenal de tratamientos. Yo recuerdo hace como 20 o 30 años y vivimos esa época en donde una de las partes del tratamiento para la osteoporosis era la terapia hormonal de reemplazo, los estrógenos. Y luego la gente como que tuvo cierto temor con el cáncer de mama, sobre todo. ¿Qué pasó ahí? La realidad es que, aunque sabes que sí puede aumentar el cáncer de mama, el uso de los estrógenos, es en un porcentaje limitado. Y hay ciertas indicaciones para personas que tienen muchos síntomas posteriores a la menopausia. Bochornos. Se puede dar el estrógeno, ¿verdad? Claro, si esa persona tiene antecedentes familiares muy directos de cáncer de mama, bueno, hay que tener ahí cuidado. Pero eso se usan generalmente en la parte inicial de la posmenopausia. Ya. Después de eso ya entran otras cosas. ¿Cómo que el famoso alendronato? Pueden entrar los bifosfonatos. Ahí entra el alendronato, entra el risedronato. ¿Y por qué ese rollo de que te pones de pie, te echas una maroma y luego no te sientes y luego media hora? ¿Qué pasa ahí, Jaime? El tomado produce mucho reflujo. Es que te dice la paciente, te pones de pie, doctor, si no me puedo ni parar. Póngase de pie y dé 2 maromas, ¿verdad? ¿Qué pasa? O sea, ¿es tomárselo en la mañana? Generalmente tiene que tomarse en ayuno para que se absorba. Mezclado con alimentos se absorbe muy poco. Okay, en ayuno. Es que en general esos medicamentos se absorben muy poco. Okay. Se toman con un vaso de agua completo para que resbale y no se quede acá en el esófago y no produzca una esofagitis. Ya. ¿Ok? Y mantienes de pie a la paciente por lo menos 1 hora, puede ser más, ¿verdad? Porque ha costado bien el reflujo. Entonces el contenido gástrico se regresa al esófago y le produce una esofagitis. Ay, nos fascina, ¿no? La actividad médica. Le damos un remedio y le trasladamos la vida por la mañana a los pacientes. Doctor Jaime Guerrero, un gusto estar aquí contigo, un gusto que nos has compartido lo que sabes. Esperamos verte pronto otra vez. Me interesa el tema de diálisis, por supuesto, de falla renal. Gracias, Jaime. Me da mucho gusto verte. Te ves muy bien, Jaime. Gracias, me da mucho gusto saludarte también, volverte a encontrar en estos medios de comunicación. Gracias. El que dominas muy bien. Te ves muy bien, te ves muy bien. Y ya después comeremos otra vez. Bueno, el café, todavía se puede el café, ¿no? Sí. Y el cigarrito ya no. No te preocupes. Bueno, Jaime, gracias. ¿Algo que quieres decir a la gente que te escucha? ¿Dónde estás consultando, Jaime? Estoy consultando, la dirección es Avenida Allende, 695 Oriente. Es contra esquina del Sanatorio Español. ¿Ya estás? Francisco y Madero, esquina con Allende. Ok. ¿Y tu fuerte, digamos, es esta parte de la osteoporosis? Sí. Tengo todavía algo de nefrología. Ya. La parte intrahospitalaria, digamos, lo de diálisis, lo de nefrología y la parte de consulta. La parte de intrahospitalaria ya me he retirado de esa parte. Entonces, lo hago más que nada a nivel de consulta. Ya cuando un paciente requiere hospitalización, ya lo referimos.
Perfecto, perfecto. Entonces, ya sabe, puede consultar el tema de osteoporosis. Él es el médico experto. Yo, la verdad, le confío a los pacientes con este fenómeno de los huesos de osteoporosis. Al doctor Jaime Guerrero tiene muchísima experiencia en nuestra comarca y una garantía como médico, me consta su trayectoria profesional. Nos vemos el próximo sábado. Como siempre, en Heraldo Salud, la voz de la salud. Gracias a usted por su compañía. Hasta el próximo sábado. Nos vemos.